Vamos a hablar con Martín Ayerbe, presidente de IPEA, Movimiento de Liberación Nacional, y sobre lo que es el Instituto de Planificación Estratégica Argentina, que si algún día se llevara a cabo tendría un cambio radical en Argentina, pero son puntos de vista. Muy buenos días, señor Martín, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos en esta mañana a dialogar con usted y poder hablar de estos planes, de esto que usted presentó ya por el 2012, que hay tantas cosas que han quedado en el tintero y que cambiarían rotundamente la ecuación de una Argentina diferente. Perdón, y que lo tuvimos en algún momento. Hay cosas que él plantea que las tuvimos en algún momento. Tal cual. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Acá estamos debatiendo pico y pala. Bueno, no es poco. Con pico y pala y después le ponemos durmiente y riel y hacemos pasar el tren. Y claro que sí, porque la obra ferroviaria es recontra simple y permite que trabaje cualquiera. No hace falta ser universitario, no hace falta ser técnico superior, no hace falta tampoco ser técnico. Mayormente la tarea de debida obra la realizaron personas que no tenían ni siquiera la escuela primaria terminada. Entonces esto no quiere decir que vamos a alentar el analfabetismo, pero sí que vamos a manifestar que los trabajos ferroviarios son de tan baja complejidad que prácticamente cualquier persona sin demasiada instrucción los puede realizar, porque en el campamento ferroviario se aprende y en la obra se aprende a medida que se va haciendo, trabajando con otros que saben hacer. Por eso el ferrocarril es para nosotros base de la reconstrucción nacional e instrumento central del despliegue espacial del poblamiento argentino, porque sobre la base del campamento ferroviario desplegado en todo el territorio nacional, con las trazas que en el Ande y en el Atlántico hay que hacer converger hasta la provincia de Santa Cruz y llevar el ferrocarril a Tierra del Fuego, ferrocarril de carga, no solamente la trochita turística, sino el ferrocarril de carga. Esto nos permitiría a nosotros sobre esa base realizar ese despliegue espacial para sobre los trabajos ferroviarios radicar las industrias necesarias que después nos permiten, como lo ha sido siempre el ferrocarril, porque es un elemento de conquista territorial, porque tiene espíritu pionero, crear los pueblos y con las industrias en esos pueblos afincar al pueblo argentino para la defensa del territorio nacional. No alcanzan las concepciones previas a la Segunda Guerra Mundial sobre la defensa basada en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son necesarias. Hay que reconstruirlas, porque hace 50 años que se las viene demoliendo, desde adentro de las propias Fuerzas Armadas, con el golpe de Estado de Martínez de Hoz, que fue también arteramente pensado para destruir las propias Fuerzas Armadas, enfrentándolas al pueblo argentino, y todos los gobiernos que la sucedieron, que llevaron adelante la idea de desmantelar las Fuerzas Armadas para debilitarlas y así crear esta gobernabilidad que verdaderamente no sirve para absolutamente nada, más que para entregar el país a las potencias extranjeras. Pero además de reconstruir las Fuerzas Armadas, la concepción que ya para 1974, el 1 de mayo, cuando el general Perón da el discurso frente a la Asamblea Legislativa y plantea el modelo argentino para el proyecto nacional, con el cual convoca a todos los argentinos a la unidad nacional, bajo el apotegma de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y se convoca no solamente a las fuerzas políticas, sino a los sindicatos, a las cámaras empresarias,
a las organizaciones libres del pueblo, como pueden ser los clubes, las sociedades de fomento, a realizar una teoría política de argentinos, donde a partir de un realismo que permita la observación de nuestra condición austral como argentinos, nos pueda a nosotros dar las señales necesarias para poder avanzar en un proyecto autónomo nacional que ya estaba alcanzando la autarquía industrial. Bueno, en ese caso, la concepción central radica en que el general Perón plantea: estamos formando nuestras Fuerzas Armadas en el concepto de guerra total. Que la guerra se hace por todos los medios, no solamente en el campo de batalla, sino en la economía, en el comercio exterior, en la logística, en el transporte. Y también nos debemos preparar para la defensa total. ¿Y esto qué significa? Que si el enemigo hace la guerra de un modo total, nosotros, que somos un país que no buscamos conquistar a otro ni sojuzgar a otro pueblo, tenemos que tener un concepto de defensa total. Y ese concepto de defensa total es no solamente el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, sino el fortalecimiento de nuestra independencia económica, porque en la independencia económica está la base de la teoría del Estado argentino. Y esa base de la filosofía del derecho argentino, que la independencia económica debe ser aquella que permita la verdadera libertad del pueblo, porque si no hay independencia económica de la nación, no hay verdadera libertad del pueblo argentino, porque no hay verdadera libertad de la comunidad organizada. Desde allí se concibe la creación de la Corporación de Empresas Nacionales. La Corporación de Empresas Nacionales que reunió a todas las empresas del Estado y a todas aquellas que tenían participación del Estado argentino para ser conducidas de manera centralizada bajo la Ley 20.558 de Corporaciones del Estado como una corporación empresaria que llegó a ser el 15º holding del mundo occidental para 1974-75. El holding empresario número 15 en el mundo era la Corporación de Empresas Nacionales. Y esa Corporación de Empresas Nacionales reunía a las 14 fábricas militares, a todo el sistema de transporte argentino con ELMA, Ferrocarriles Argentinos, aerolíneas y líneas aéreas del Estado, las fábricas militares de acero como Altos Hornos Zapla y Somisa, toda la industria química radicada no solamente en el polo petroquímico de Bahía Blanca, Ingeniero White, sino también en fábricas militares como ser la de Río Tercero, producción de sulfúrico y ácido nítrico. Entonces esta idea de la Corporación de Empresas Nacionales del 70 es lo que se vino a desmantelar con el golpe de Estado de Martínez de Oz, porque allí estaba la base de la planificación económica nacional, que le pedía a la pequeña y mediana empresa argentina de autopartes, de insumos, de materiales, de servicios, y eso es lo que permitía que en la ecuación final de la producción nacional la Argentina alcanzara la autarquía industrial y no dependiera del extranjero para poder desplegarse y desarrollarse en sus necesidades. De hecho, para el tiempo había cambiado el tipo de importación. La Argentina ya no estaba importando bienes de consumo final. La Argentina estaba importando algunas máquinas, porque también teníamos producción propia de máquinas, herramientas, tornos, fresadoras, cepillos, todo lo que es para provisión de la industria metalmecánica, y algunos materiales especiales, plástico de ingeniería o algunas aleaciones que la Argentina necesitaba para poder producir en el país. Y esto demandó de una cadena de valor en la pequeña y mediana empresa, que si en el caso de que hubiera algún producto que la pequeña y mediana empresa no fabricara, eran las propias empresas del Estado las que adquirían la tecnología porque la desarrollaban con científicos y técnicos argentinos o porque la compraban en el extranjero, y eso se transfería a la pequeña y mediana empresa argentina, que por su escala no podía comprar tecnología,
tiene que vender la fábrica para comprar tecnología. Entonces es absurdo, lo tiene que hacer el rol bajo la concepción del rol de subsidiariedad del Estado. Entonces allí era donde se desarrollaban los proveedores para que pudieran fabricar aquellos que no fabricaban. Fíjese usted qué diferencia, ¿no? Una Argentina que se pensaba a sí misma y que más allá de las concepciones político-partidarias de los argentinos, de su identidad y de su sentimiento, había la reunión de una idea nacional en la cual el trabajo y el desarrollo industrial para todos los argentinos era algo incuestionable. Bueno, a eso debemos volver. Y eso tiene un orden, no es solamente un deseo. Nosotros estamos planteando un camino para reconstruir esa Argentina. Y eso es la ley 20.558, Corporaciones del Estado. Y nosotros, el modelo argentino en este siglo XXI, lo vamos a realizar en el país a través de la Corporación de Empresas Nacionales. Eso es lo que hay que hacer. Martín, con esto de cómo era el país y las posibilidades de hacer cosas, hoy con todo desmantelado, me sigue sorprendiendo cómo es Argentina, con eso de que se pudieron recuperar los cartuchos de los aviones que estaban, de los Super Étender que están acá en Punta Alta, con tecnología argentina, cuando parecía que necesariamente sí o sí necesitábamos del extranjero. Pero claro, hace muchísimo tiempo que venimos manifestando que cómo puede ser que los argentinos sigamos bajo la depresión de una clase política que a través del Poder Ejecutivo Nacional o el Ministerio de Defensa deprime al propio pueblo argentino como lloronas profesionales, que la Argentina no puede volar porque está bloqueada por Inglaterra y los asientos eyectables de los Super Étender, al igual que los de los IA-58, al igual que los del IA-63 del Pampa, son de origen inglés, Martin Baker. Claro, cualquier criollo se pregunta, si nosotros tenemos la fábrica militar de explosivos Azul, FAN-Azul, que producimos TNT, pólvora blanca, pólvora negra, ¿cómo puede ser que no podamos fabricar un cartucho para un asiento eyectable? Si tenemos ITEFA, que es el Centro de Desarrollo y de Investigación Científico-Técnica de las Fuerzas Armadas, si nosotros tenemos INVAP, que es capaz de fabricar reactores de investigación y reactores de potencia, como el OPAL, que le hemos vendido a los australianos, de lo cual su gemelo es el RA10, que nos va a permitir hacer dopaje de silicio electrónico, que es la base de fabricación de microchips, y reactores de potencia como el CAREM, que es un evento único en el mundo, una tecnología argentina que va a crear un evento único en la historia de la energía nuclear a nivel mundial, y no podemos fabricar unos cartuchos para un asiento eyector. Entonces el problema es político en el país, porque evidentemente, nuevamente, los argentinos que trabajan, los trabajadores argentinos, ya sean los de taller, ya sean los de la oficina técnica, ya sean los técnicos, ya sean los universitarios o los que apenas tienen 6º grado, vuelven a demostrar una vez más las capacidades nacionales. Entonces, hay un punto en el cual nosotros ya tenemos un poco de cansancio y agotamiento con tener que seguir fundamentando que técnicamente somos capaces. Es una discusión que ya tendría que estar saldada, de que las capacidades técnicas nacionales pueden alcanzar cualquier objetivo. Acá el problema es estrictamente político. Lo que pasa es que justamente los políticos se dedican a mentir, porque desde la propia política se miente y se manifiesta, por ejemplo, que el hierro de Ipazán es de baja calidad, que el mineral de Río Turbio es un carbón que no tiene las calorías suficientes para producir acero. Bueno, el pensamiento depresivo, colonial,
que busca hacer al argentino creer que no es capaz y que depende del extranjero. Y sin embargo, aquí tenemos todo aquello necesario para desarrollarnos. ¿Cómo puede ser que no estemos fabricando material ferroviario? Esto es verdaderamente un insulto contra el pueblo. ¿Cómo puede ser que no estemos fabricando vagones, locomotoras y materiales de vía y obra? Es de muy sencilla fabricación. Oscar, yo soy proveedor ferroviario. Yo fabrico componentes ferroviarios. Yo fabrico la catenaria del ferrocarril Roca. Y eso era de origen japonés bajo normas del Japanese Institute of Standards. Y nosotros hicimos toda la ingeniería inversa cuando hubo la necesidad. ¿Por qué? Y porque en algún momento los muchachos de mantenimiento de la línea Roca, de los talleres de Temperley, se quedaron sin material para reponer la línea. Entonces, desesperadamente fueron a pedir auxilio porque hacía tiempo que venían planteando de que había que fabricar y no se les daba bola. ¿Qué pasó? Y cuando no hubo más material y la línea hubo que pararla porque no se la podía seguir atando con alambre, claro, ahí salieron los políticos profesionales, la burocracia que los partidos políticos nombran en las empresas del Estado que no tienen la menor idea ni del ferrocarril, ni de aerolíneas, ni de nada. Porque son economistas, abogados, dedicados a las roscas políticas. No tienen dimensión del país. Entonces hay que salir a fabricar de apuro. Y de apuro hubo que hacer. Pero vos fijate, cuando se adquiere la catenaria, se la importa en el gobierno de Alfonsín. En vez de fabricarla acá, ¿qué se hace? Se compra el gobierno de Alfonsín, como parte del plan de privatizaciones, empiezan a privatizar el material ferroviario. Entonces ese material ferroviario se trae del extranjero. Y se trajo no solamente el montaje de la línea, se trajo 2 veces en repuesto el equivalente. ¿Qué se hizo con eso? Y con eso se hizo que durante 30 años estuviera bloqueada la posibilidad de fabricación nacional, porque no solamente se adquiere la línea completa, sino que además se adquieren los repuestos en 2 veces lo que es la obra. O sea, se compraron 3 obras en vez de comprar una. ¿Y eso qué hace? Y detiene el desarrollo nacional, porque ni siquiera te permite desarrollar como proveedor para poder reemplazar aquello que se compró en el extranjero. Entonces, toda esta conducción política de los últimos 50 años es desastrosa. Toda la conducción política del país de los últimos 50 años es desastrosa, porque ha cometido esto que no son errores, son maldades. Entonces, cuando nosotros sustituimos ese material ferroviario, lo hacemos en un humilde taller metalúrgico. Estamos hablando de una gran industria. En un humilde taller metalúrgico nosotros logramos sustituir todo lo que venía de Japón, pasarlo por los ensayos del Grupo de Ensayos de Mecánica Aplicada de la Universidad Nacional de La Plata, donde se produce, por ejemplo, el vector tronador y parte del ARSAT. Y después nos aprueba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y es el material que está puesto en la línea. Ese material que ahora es nacional, que está puesto en la línea, sigue funcionando y demuestra la capacidad nacional que tenemos nosotros de producir todo aquello que sea necesario. Ahora, hay planes en este momento para producir en el país y reemplazar todo el tercer riel de la línea San Martín, de la línea Belgrano, de la línea Mitre, de la línea Sarmiento. No, no hay planes. Pero lo que habría que hacer, reemplazar el tercer riel por la catenaria, ¿verdad? Que es más segura, que es lo que corresponde hacer. ¿Y cuáles son los planes? Ninguno, es la improvisación permanente. Compran trenes en China y ni siquiera miden ni la trocha ni la altura. Entonces después hay que modificar acá las estaciones. Es una locura esto. Por eso necesitamos de otra conducción política. Ahora, esta otra conducción política que necesitamos no pueden ser estos personajes que vienen gobernando la Argentina hace 50 años, que utilizan al Estado Nacional para servirse a sí mismos, para conchavar a sus queridas, a sus amigos, a su orga política, y necesitamos otro tipo de conducción. Ahora, ese otro tipo de conducción tiene que hacer un juramento frente al pueblo. Para nosotros la forma de jurar es decir qué es lo que vamos a hacer. Y eso tiene que ser el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque el modelo argentino para el proyecto nacional tiene que ser la carta de navegación de un futuro gobierno nacional. Tiene que ser la carta de navegación donde esté claro qué vamos a hacer.
cómo los argentinos vamos a reconstruir la nación. Porque si tenemos que industrializar la Argentina para darle trabajo a los más de 5 millones de desocupados, porque ahora Milei va a agregar 1 millón o 2 millones más de desocupados con lo que está haciendo. Alberto Fernández nos dejó con 5 millones. Menem nos dejó con 3 millones. Después de esos 3 millones de Menem, llegamos con Macri a 4 millones más. Y con Alberto Fernández de Kirchner 1 millón. Y ahora va a ser 1 millón o 2 millones. No tiene fondo, porque la decadencia lo que tiene, en su concepción de absoluto filosófico, la decadencia es infinita. La decadencia no tiene fin. La decadencia, por definición, es infinita. Es como el amor, es como el alma, que es infinita. Si en su concepción de absoluto, ¿es absoluta en qué? Y en su infinitez, en su infinitud. Entonces la decadencia puede ser total. La Argentina se puede convertir en África, ¿eh? Si seguimos así, vamos camino a África. Ya se están pagando salarios africanos. Yo estuve en Añelo recientemente, en Neuquén, en el corazón de Vaca Muerta. ¿Qué es Añelo? Y una gran villa miseria organizada por las multinacionales del petróleo, donde los políticos venden que es el mayor lugar de prosperidad del país. Claro, ¿por qué no muestran una foto? ¿Por qué no hacen una filmación de lo que es Añelo? No, te muestran el pozo petrolero. Ahora, ¿por qué no muestran cómo vive la gente? Entonces, en Añelo, ¿cómo está viviendo la gente? La hacen vivir en contenedores de 25 metros cuadrados. Entonces, el trabajador puede vivir con una mujer, pero no puede ni soñar tener un hijo. Entonces, atentan contra la familia este modelo. ¿Por qué no está YPF desarrollando los pueblos, los barrios, construyendo la plaza, construyendo el cine, la iglesia, la escuela, el club, construyendo aquellos cuerpos orgánicos, aquellos órganos que hacen a la comunidad organizada? No, Añelo es una gran villa miseria organizada por las multinacionales, donde, Martín, claro, se gana un poco más. ¿La gente cuánto gana? $1.000, $1.200, 1 millón, 1.200.000 pesos. Para muchos argentinos es una fortuna, pero es 10 veces menos lo que pagan esas mismas multinacionales en otras partes del mundo, por el mismo trabajo. Martín, se nos terminó el bloque. Hay tanto para hablar o para debatir el tema de los aparatos políticos, de cómo llegan, de lo que la gente vota, de por qué vota, cómo vota. Y de la Argentina que queremos, pero lo tendremos que dejar para otra oportunidad. Verdaderamente agradecidos por tus conceptos.